es un tema que solamente le voy a poner pausa en el Día de los Padres porque tenemos un programa diferente, pero entonces continuamos con este tema, el cual hoy voy a introducir, que se trata del reino de Dios. Todo el mundo diga: viviendo en el reino de Dios. Diga: viviendo en el reino de Dios. Amén. Así que voy a calcular bastante bien cómo voy a comunicar estas verdades, porque son verdades profundas y son esencial para la vida cristiana. Digo nuevamente que son esencial para la vida cristiana. Todo el mundo diga: esencial. Amén, gloria a Dios. Así que vamos a entrar. Este es un tema del cual yo estudié bastante muchos años atrás, y transformó mi vida completamente. Y yo creo que cuando recibas la revelación de estas verdades bíblicas, le va a transformar su vida también. Creo verdaderamente que cuando usted, su espíritu, reciba estas verdades, reciba esta profundidad, va a transformar su vida, su actitud, su forma de ser como cristiano, su forma de orar, su forma de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, las cosas no pueden mantenerse igual. En otras palabras, tiene que haber un cambio significativo, un cambio radical de cómo vivías antes de Cristo y después de haber venido a la fe que hay en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ok, así que vamos a examinar nuestro corazón, vamos a examinar nuestro nivel de conocimiento mientras desarrollamos este tema. ¿Todo el mundo dice amén? Gloria a Dios, amén. Vamos a orar. Padre, te pido que pienses a través de mi mente, comuniques a través de mis cuerdas vocales. Te pido, Padre amado, que envíes la clase de unción en este lugar que hace la prédica, la enseñanza fácil. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que no haya ninguna persona, ni una persona en este lugar esta mañana que se vaya como vino, sino, Padre, que tu palabra haga efecto, que tu palabra haga un impacto en el nombre de Jesucristo. Que, Señor, transforme todo de nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesucristo, no queremos mantenernos igual. Queremos ser cambiados día a día, día a día. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, aleluya. Hoy quiero comenzar a desarrollar el tema de viviendo en el reino, viviendo en el reino. Quisiera comenzar con el versículo 13 del capítulo 1 de Colosenses, Colossians 1:13. Colosenses 1:13, vamos a ver lo que la Biblia nos comienza a decir acerca de esta verdad de vivir en el reino, de vivir en el reino. Cuando tengan la palabra, el capítulo 1, versículo 13 de Colosenses, digan amén. ¿Cuánto lo ven ahí en la pantalla? Amén. Vamos a leer. Dice: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora quiero que entendamos algo aquí en el principio de este mensaje. Y es de que la Biblia dice que nosotros vivíamos en un reino llamado el reino de las tinieblas, y que nosotros hemos sido, a través de fe en Jesucristo, trasladado a otro reino. Ahora tengo que enfatizar esto porque es sumamente importante. La palabra trasladado, diga trasladado. La palabra trasladado en el griego es la palabra histemi.
histemi. Y la palabra histemi significa que tú has sido movido de un lugar al otro lugar. Has sido movido de un lugar a otro lugar. Y la palabra histemi significa que ha sido algo permanente. Diga permanente. Dígalo otra vez. En otras palabras, no es algo que es temporero, sino es algo permanente. Dios te ha trasladado a ti de un reino a otro reino. Ahora, quiero que entiendas algo, que el reino presente, el reino de las tinieblas, tienen leyes, tiene normas, tiene costumbres, tiene hábitos, tiene formas de pensar, formas de reaccionar, formas en cuanto a la vida se contiene, ¿no? El reino de las tinieblas es un reino que todos nosotros hemos sido bastante acostumbrados de vivir en él. Amén. Nos criamos en el reino de las tinieblas. Todos nosotros nos criamos en este reino y hemos sido por muchos años sujetos a ese reino. Hemos sido sujetos a ese reino. Cómo se reacciona en ese reino, cómo se vive en ese reino, cómo se piensa en ese reino, las experiencias de ese reino. Nosotros estamos bastante en cuanto a el conocimiento de ese reino. Todos nosotros sabemos cómo vivir en él. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Pero la Biblia dice que cuando nosotros venimos a Jesucristo, Él ahora nos traslada de un reino a otro reino, y no lo hace temporariamente, sino lo hace permanentemente. Nos trasladó. Todo el mundo diga, nos trasladó. Ok. Hay dos reinos. Y en estos reinos hay leyes. En otras palabras, hay leyes que gobiernan el reino de las tinieblas, hay leyes que gobiernan el reino de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos a ver cómo nosotros estamos llamados por Dios a vivir en este reino. Primeramente, ¿qué dice la Biblia de lo que Cristo vino a enseñar? ¿Qué fue lo que Cristo vino a enseñar? Bueno, dice la Biblia que Jesucristo vino a enseñar cómo vivir en el reino. Él vino a revelar este reino. Escuche bien, cuando Dios creó a Adán, todo el mundo diga Adán. Cuando Dios creó a Adán estaba viviendo en el reino de Dios. Era un reino, escuche bien, que estaba todas las necesidades de Adán suplidas. Diga, todas sus necesidades estaban suplidas. Era un reino en el cual Dios caminaba con el hombre. Dios caminaba con Adán. Todos los días se aparecía a caminar con él en el huerto. Él estaba constantemente en la presencia de Dios. Todas sus necesidades, como dije, estaban suplidas. Todo lo que él sembraba podía cosechar. Los árboles, todo venía como bendición de Dios. Todo el mundo diga, como bendición de Dios. Cuando se introdujo el pecado, escuche esto, cuando se introdujo el pecado en ese huerto, cuando se introdujo el pecado, la Biblia nos enseña que ya se violó una ley. Se violó una ley de vivir en el reino. En otras palabras, Adán violó una ley de que gobierna el reino de Dios. Y cuando él violó esa ley, escuche bien, ya él no tenía el derecho de continuar viviendo en ese reino. Entonces dice la Biblia que él fue expulsado. Todo el mundo diga expulsado. O sea, lo que vemos en Génesis es un principio. Escuche bien, Jesús no había muerto todavía. Jesús no había venido a redimir. El hombre estaba sujeto, amén, a ciertas cosas.
y él se sometió al plan del enemigo para robarle ese reino. Ahora, la Biblia nos enseña que entonces cuando Adán pecó, él, escuche bien, él vino a ser otro hombre y Lucifer vino a ser el que estaba encargado de ese reino. Dios le había dado ese reino ¿a quién? Adán. Diga Adán. Adán era el mayordomo. Él era el mayordomo de ese reino. Él era el que manejaba ese reino. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando él pecó y se sometió a la serpiente, ahora hubo un intercambio y el reino ya no estaba bajo la autoridad del hombre, sino que ahora el reino estaba bajo la autoridad de Satanás. Estoy hablando, escuche bien, de este reino que se encontró en el libro de Génesis. Ahora, Jesús vino a introducir o reintroducir el reino de Dios. En otras palabras, Él vino a restablecer. Todo el mundo diga restablecer. Él vino a restablecer su reino, su plan original. Diga el plan original. Otra vez, el plan original. Ahora vamos a ver. Escuche bien. Porque vamos a ver lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Cuando lo tengan, digan amén. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, buscad ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Let's put verse 32. Vamos a ver lo que dice en el versículo 32. Versículo 31. Estoy tratando para que vean de lo que Jesús estaba hablando. 31. Dice, no os angustéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian de todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes que necesidad de todas ellas. Entonces dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Lo que vas a beber, lo que vas a comer, tu vestimento, tus necesidades aquí en la tierra. Dice la Biblia, esas cosas, ¿qué dice? Serán, dígalo, añadidas. ¿Serán qué? Añadidas. Pero la responsabilidad nuestra para que eso sea añadido, la responsabilidad nuestra es buscar primeramente el qué? El reino de Dios. Diga el reino de Dios. En otras palabras, Dios está diciendo, no segundo, no tercero, no cuarto, no quinto, sino que primero. El reino de Dios tiene que ser tu búsqueda primero antes que nada. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios dice que cuando tú encuentras, escuche, cuando tú encuentras el reino, todas tus necesidades van a ser suplidas. En otras palabras, cuando tú encuentras el reino, encuentras todo lo que tú necesitas. Ahora, ¿por qué? Porque cuando tú encuentras el reino, hay ciertas leyes que Dios nos comienza a enseñar que se necesitan para vivir en ese reino. Las leyes del reino de Dios
escuche, las leyes que gobiernan el reino de Dios es, número uno, la ley de fe. Todo el mundo diga la ley de fe. Dígalo otra vez. La ley de fe. ¿Qué otra ley gobierna el reino de Dios? La ley de amor. Todo el mundo diga la ley de amor. Amén. Todos lo que cuando la Biblia habla del reino, la palabra reino es la palabra basilia. Todo el mundo diga basilia. La palabra basilia o reino significa el poder majestuoso de Dios. Basilia significa dominio. Basilia también significa el territorio, escuche bien, el territorio dominado por el rey. Un territorio dominado por un rey. La palabra basilia significa la atmósfera, diga la atmósfera y el ambiente del rey. Diga la atmósfera, el ambiente del rey. ¿Dicen amén? Ok, ahora cuando nosotros estamos hablando del reino de Dios, el reino de Dios consiste de ciertas cosas. Vamos a ver lo que dicen en Romanos capítulo 14, versículo 17 al 19. Romanos 14, 17 al 19. Cuando tengan Romanos 14 del 17 al 19, diga amén. If you can turn on the lights a little bit, please. Aleluya. Dice, vamos a leerlo cuando encuentre a 3, 1, 2 y 3. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, no destruyas la obra de Dios por causa de comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haya tropezar a otros. Amén. Entonces, okay. I'm not seeing that verse. Romans 14, 17 to 19. Pero se lo voy a decir lo que dice aquí. Amén. La Biblia dice que el reino de Dios consiste de esto. Número uno, justicia. Todo el mundo diga justicia. Dígalo otra vez. Justicia. Dice la Biblia que el reino de Dios consiste de paz. Diga paz. Y el reino de Dios consiste de gozo en el Espíritu Santo. Así que todo el mundo diga justicia. Otra vez. Este reino que nosotros ahora fuimos trasladados a él consiste de justicia. Justicia no necesariamente es ciertas reglas que uno tiene que cumplir con ellas. De eso no es lo que se está hablando aquí. La palabra justicia es una palabra en el hebreo, o sea en el griego, que significa integridad. Todo el mundo diga integridad. Diga una vida pura, estando correcto en tu forma de pensar, estando correcto en tu forma de sentir y estando correcto en tu forma de actuar. En otras palabras, cuando la Biblia dice que el reino de Dios consiste de justicia, consiste de una forma de pensar correcta, de sentirse correcto y también de actuar correctamente. Pero también dice que el reino de Dios se trata de paz. Todo el mundo diga paz.
La palabra paz significa seguridad, significa prosperidad y significa salud. Todo el mundo diga salud. También habla de armonía, armonía. También dice que en el reino de Dios hay gozo. Diga gozo. La palabra gozo o chará ahí en el hebreo significa un gozo que no se te puede quitar. Un gozo que no se te puede quitar. La alegría viene y va. ¿Cuántos dicen amén? La alegría viene y la alegría se va. Yo me siento alegre porque está el sol, está soleado afuera. Qué bien, me siento alegre. Si me levanto por la mañana, está lluvioso y está con neblina, yo no sé qué, no me siento alegre. ¿Cuántos dicen amén? Pero el gozo es diferente, el gozo es permanente. El gozo Dios te lo da a ti y es ese sentido de paz y seguridad que nunca se va. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dicen amén? Ok. Diga, viviendo en el reino. Dígalo otra vez, viviendo en el reino. Ahora, vamos a ver lo que dice en Hechos capítulo 28, versículo 22. Acts 28, verse 22. And then we jump to verse 30 and 31. Hermanos, esto solamente es algo bien básico, un fundamento. Acts 28, 22. Dice, pero queríamos oír de ti lo que pensáis, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Esto se está refiriendo a los cristianos o a la iglesia primitiva. Next verse. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, y los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Quién estaba testificando del reino de Dios? Pablo estaba testificando del reino de Dios. Pedro estaba testificando, mejor dicho, del reino de Dios. Todo el mundo diga del reino de Dios. Ok, ahora, cuando nosotros empezamos a vivir en este reino, tenemos que entender algo, que lo que gobierna este reino son leyes, como le dije, y una de las leyes es la ley de la fe. Todo el mundo diga la ley de la fe. La ley de la fe. Ok, cuando tú comienzas a vivir tu vida en ansiedad, en temor, cuando tú estás viviendo preocupado de mañana, de lo que va a suceder, las personas que viven en el reino de las tinieblas, así es que ellos funcionan. Ellos funcionan de esa forma. ¿Qué va a suceder mañana? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar el automóvil? Están viviendo en ansiedad, en preocupación, en temor. ¿Cuánto me están entendiendo? Y cuando tú como cristiano, que ya has sido trasladado al reino de su Hijo amado, comienza a operar en ansiedad, en preocupación, en qué si esto, qué va a pasar mañana, qué va a suceder aquí, qué va a suceder allá, cómo voy a resolver esto, cómo voy a resolver lo otro. Tú comienzas estando en un nuevo reino, actuando como los que están fuera de ese reino. En otras palabras, tú comienzas a vivir con una actitud del viejo reino. Todo el mundo diga del viejo reino. Ok. Lo que a ti te mantiene en el reino de Dios y lo que te mantiene funcionando y alineado, no es de que tú constantemente estás saliendo del reino de Dios
al reino de las tinieblas y nuevamente al reino de Dios y nuevamente al reino de las tinieblas. ¿Qué dije que la palabra trasladado significa? Permanente. ¿Tú estás qué? Diga, yo estoy permanente en este nuevo reino. ¿Okay? ¿Está claro? Tú no sales de un reino a otro, todos los días está en un diferente reino. Tú vives en el reino de Dios porque no fue algo que tú hiciste, fue algo que Él hizo. Jesús te trasladó. El Padre te trasladó. ¿Cuánto dicen amén? En otra palabra, ya yo estoy seguro en el reino de Dios. ¿Dicen amén? Ok. Pero escuche bien. Cuando yo estoy en el reino de Dios, pero comienzo a vivir como estaba viviendo en el viejo reino, todos los beneficios de este nuevo reino no funcionan en mi vida. Entonces, yo estoy caminando como una contradicción. Estoy en un nuevo reino, pero estoy funcionando como el viejo reino. Estoy en ese reino, pero funcionando como si estuviese en este reino viejo, el cual es gobernado por la ansiedad, el miedo, el temor, la preocupación. ¿Cuánto dicen amén? El pecado, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo le puedo explicar? Cuando uno llega a este país y cruza la frontera, escuche bien, cuando cruzó la frontera, algunos de nuestros hermanos aquí, que cruzaron la frontera y probablemente cruzaron ilegalmente. Hay personas, ¿no? Hay muchos en esta ciudad que han venido ilegalmente. Tú te has trasladado a un nuevo reino. Cuando digo tú, no estoy hablando directamente. Pero esa persona que cruzó la frontera ilegalmente, ¿está en un nuevo reino, sí o no? Sí, está en un nuevo reino. ¿Cuántos dicen amén? Están en el reino de los Estados Unidos. Este reino está gobernado por ¿qué? Diferentes leyes. Un diferente rey. Un gobierno establecido. Hay ciertas normas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos saben que ellos entraron a un reino donde hay muchos beneficios? ¿Cuántos dicen amén? En este reino pueden trabajar, vivir bien, comprar sus casas, así. Pero, ¿qué sucede con esa persona que pasó ilegalmente? Esa persona tiene que tratar. Lo primero que tiene que hacer esa persona es tratar de ¿qué? De alinearse con las leyes que gobiernan este nuevo ¿qué? Reino. Porque cuando ellos comienzan a tomar los pasos necesarios, cuando comienzan a descubrir cómo pueden alinearse a las leyes de este reino, entonces comienzan a recibir el beneficio de vivir aquí en este reino. ¿Cuántos dicen amén? O sea, tú puedes estar en el reino de los Estados Unidos, pero todavía estar fuera de alineamiento con este reino. Pero sin embargo está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú vienes a Jesucristo, tú vienes y fuiste trasladado ¿a qué? A un reino nuevo. Diga un reino nuevo. Dígalo otra vez. Un reino nuevo. Pero ¿por qué entonces es que hay muchos beneficios del reino de Dios de que muchos cristianos no están beneficiando de ello? ¿Por qué? Porque no han
descubierto cómo vivir en alineamiento con este nuevo reino. ¿Qué dije? ¿Cuál es una de las leyes que gobiernan este nuevo reino? La ley de fe. Todo el mundo diga la ley de fe. Cuando yo comienzo a caminar en fe, cuando yo comienzo a caminar de acuerdo a la palabra de Dios y declararla, estoy operando en una ley de este nuevo reino. Del nuevo reino. Y cuando yo comienzo a hablar la palabra, declararla, creerla en fe, yo estoy ahora alineado con este nuevo reino. Pero si yo voy de fe a duda, de fe a dudar, de fe a temer, a tener miedo, de fe, entonces yo estoy inconsistente, ¿cómo se dice? Inconsistente. O sea, no hay consistencia. ¿Cuántos dicen amén? Tengo que alinearme a este nuevo reino por la fe. Todo el mundo diga la fe. Ahora escuche esto. Cuando yo estoy en este nuevo reino, una de las leyes que gobiernan este nuevo reino es el amor. Todo el mundo diga el amor. En otras palabras, yo tengo que caminar en amor. En este reino nuevo tengo que caminar en amor, porque el amor no es algo negociable en este nuevo reino. En este nuevo reino es esencial, es parte de vivir en este reino. Si yo quiero estar bajo la bendición de este nuevo reino, si yo quiero recibir las bendiciones de este nuevo reino, si yo quiero caminar en el poder de este nuevo reino, yo tengo que caminar en amor. Cuando yo deje de caminar en amor, ahora estoy en un nuevo reino funcionando con el viejo, bajo el viejo reino, con la mentalidad del viejo reino. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén, ¿me estoy dando a entender? Ok, entonces yo tengo que descubrir, por eso que dice Mateo 6, 33. Put it back up, Matthew 6:33. Mateo 6:33 dice, vamos a ver el versículo ese, Matthew 6:33. Dice, ¿qué es la primera palabra ahí? ¿Qué es? Buscar. Qué interesante, ¿verdad? Dice buscar. Buscar. Porque nosotros estamos supuestos que hacer ¿qué? Estar en una constante búsqueda de cómo yo puedo andar en armonía con ese nuevo reino. Yo tengo que buscar. Yo tengo que intencionalmente estar escudriñando qué es lo que yo tengo que hacer para alinearme bajo este nuevo reino, para recibir todo lo que este reino me ofrece. ¿Qué es lo que el reino me ofrece? Este nuevo reino me ofrece ¿qué? Todo lo que yo necesito. Mi necesidad es suplida. Ahora, quiero hacer una pausa aquí, por favor, porque muchos cristianos viven desde este punto de vista. Yo estoy tratando de ser justo, estoy tratando de ser santo, estoy tratando de agradar a Dios, estoy tratando de hacer todo esto para obtener mi ciudadanía del reino de los cielos. Estoy tratando de ser ciudadano, cuando la Biblia dice que ya somos ciudadanos del reino. Todo el mundo diga, yo soy un ciudadano del reino. Estoy viviendo en la tierra, pero soy ciudadano de otro reino. En otras palabras, el migrante eres tú. Nosotros somos migrantes en esta tierra. ¿Me están entendiendo? Somos migrantes, hermanos. No somos de aquí. Somos legalmente de otro reino, pero estamos viviendo aquí. Alguien dijo, ¿crees en extraterrestre?
Alguien me preguntó y yo le dije, sí, yo soy un extraterrestre. Tú eres un extraterrestre. ¿Cómo va a ser? Sí, nosotros no somos de aquí. Somos de otro reino. ¿Cuántos dicen amén? Y ¿qué yo le dije? Que cuando, ¿sabes lo que es un embajador? Un embajador es un representante de otro reino en un distinto reino. En otras palabras, por ejemplo, yo estoy en la China. Amén. En la China, pero yo soy embajador de los Estados Unidos. ¿Sabía usted que a donde quiera que yo camine en la China, escuche bien, yo tengo el apoyo, el respaldo de otro reino poderoso llamado los Estados Unidos? Tengo ese apoyo. ¿Cuántos dicen amén? Y si yo necesito, como ciudadano americano, yo necesito que me rescate el gobierno de los Estados Unidos como embajador, hermano, si no me sueltan o si algo me sucede, puede haber una guerra a causa de mí, porque yo soy ¿qué? Embajador. Diga embajador. ¿Y sabía usted que en cada nación hay una embajada de los Estados Unidos? Todo el mundo diga una embajada. Esa embajada de los Estados Unidos es que es un territorio que los Estados Unidos tienen el derecho y el dominio a ese lugar. Aunque la embajada esté en la China, los chinos, por así decirlo, no pueden entrar en la embajada porque aunque está en su territorio, por así decirlo, es un territorio completamente diferente. ¿Dicen amén? Ok. ¿Sabía usted que cuando Jesús dice que el reino de Dios está en medio nuestro, que el reino está en medio nuestro, a donde quiera que tú como embajador, porque tú eres un embajador, dice la Biblia, somos embajadores, diga soy embajador. Cuando tú como embajador sales de tu casa, caminas por la calle, tú tienes el respaldo de otro reino, diga de otro reino, y tú tienes la protección de ese otro reino, diga la protección. Amén. En otra palabra, tú estás protegido, cubierto con la autoridad, el dominio, el respaldo de ese otro reino. ¿Dicen amén? Ok. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque Dios nos requiere a nosotros que busquemos constantemente qué es lo que yo estoy haciendo para o necesito hacer para alinearme a este nuevo reino. Diga la fe, el amor, diga el perdón. ¿Sabía usted que nosotros tenemos que caminar en perdón? No, es más, le voy a decir de esta forma: nosotros no tenemos otra opción. Tú no tienes, como ciudadano del reino de los cielos, tú no tienes opción. Dios no te da el lujo de tener una opción para perdonar. Tú tienes que perdonar. Dice la Biblia que si tú no perdonas, no puedes ser perdonado. ¿Cuántos dicen amén? El perdón es tan importante que Jesús dijo esto. Porque los discípulos le dijeron a Jesús: ¿cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano? Por el mismo delito, hermano. No diferentes delitos. Por la misma ofensa. ¿Ok? La misma ofensa. Vamos a decir que Joel me robó un lápiz.
Joel, yo fui y le dije, Joel, pero ¿por qué tú me robaste este lápiz? Y me dice, perdóname. Ok, te perdono, pero no lo haga más. Y él viene el próximo día, no, el mismo día, y me roba el lápiz otra vez. Y yo le digo, pero Joel, ¿por qué me estás robando el lápiz? Y él me dice, ay, perdóname. Ya te perdoné una vez, te perdono otra vez. Amén. Entonces yo dejo el lápiz ahí, me voy, vengo y el lápiz no está ahí. Y cuando miro a ver, Joel tiene el lápiz otra vez. Y Joel me sigue robando el lápiz. Me lo sigue robando en el mismo día, hermanos, no diferentes días. El mismo día me está robando constantemente el lápiz. Un discípulo fue a Jesús y le dice a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces voy a seguir perdonando a mi hermano que me sigue robando el lápiz? No le dijo eso, pero entonces Jesús le dice, no una vez. Él le dice, ¿lo perdono 7 veces? 7 veces. Él dijo, no, 7 veces no, 7 más 70 veces. Por el mismo delito, en el mismo día. Hermanos, esto no es como se vive en el reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas es, me lo hace una vez, me la vas a pagar. En el reino de Dios, en el reino de los cielos, la Biblia dice que fuimos trasladados, ¿verdad? Fuimos trasladados de ese reino a este reino. Y en este reino hay diferentes leyes. Y estas leyes gobiernan este reino. Y yo tengo, mi responsabilidad es alinearme con este nuevo reino, para que los beneficios de este reino me vengan sobre mí, para que los beneficios de este reino me acompañen, para que la protección de este reino me acompañe, me proteja. ¿Cuánto dicen amén? Para que este reino funcione en mi vida y yo funcione en este reino, tengo que vivir bajo estas leyes distintas, diferentes a las leyes que gobiernan el otro reino. ¿Me están entendiendo, hermanos? Este reino, en este reino, lo que se ve es nuestra realidad. Lo que gobernaba el reino de las tinieblas era, bueno, lo que yo veo, eso es mi realidad. ¿Cuánto dicen amén? Eso es. Punto, no se tiene que buscar más. Esa es mi evidencia. Todo el mundo diga, lo que veo, lo que siento, es mi evidencia. En el nuevo reino, nuestra evidencia es diferente. Es nuestra fe. Es más, la Biblia nos enseña que en este nuevo reino, lo que tú ves no necesariamente es. ¿Cuántos dicen amén? No tiene que ser lo que tú ves. Tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar la situación, la circunstancia. ¿Cómo? Por algo que se llama, diga, la fe. Diga la fe. Otra vez, la fe. En este reino, si yo creo, yo veo. En este reino, si yo veo, yo creo. Dicen amén. Entonces, hay dos diferentes reinos. Nosotros hemos sido llamado a vivir en este nuevo reino. Y en este nuevo reino, como le dije, tenemos que alinearnos con esas leyes que gobiernan este nuevo reino. La fe, el amor, el perdón. ¿Cuántos dicen amén? La ley de el espíritu de vida. Dice la Biblia que en este nuevo reino hay algo llamado la ley del espíritu de vida. ¿Qué significa esto? La ley del espíritu de vida. ¿Quién es el espíritu de vida? El Espíritu Santo. Diga, el Espíritu Santo es, diga, el Espíritu Santo
es el espíritu de vida. Y la Biblia lo llama, mira qué cosa, lo llama una ley que gobierna el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Significa esto, hermanos, que para vivir en este nuevo reino tenemos que ser sometidos y guiados por el Espíritu Santo. ¿Dicen amén? ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? Antes de trasladar a los discípulos, antes de Jesús morir en la cruz del Calvario, porque ahí fue que se trasladó, fuimos trasladados. Pero antes de ser trasladado a los discípulos le dijo: yo voy a enviarte el Espíritu Santo, no los voy a dejar huérfanos. Y dijo: este Espíritu Santo los va a guiar y a dirigir a toda verdad. Diga: toda verdad. Y a toda justicia. ¿Dicen amén? ¿Quién es el que nos va a guiar? Dígalo. ¿Quién es el que nos va a dirigir? ¿A toda qué? A toda verdad y a toda justicia. Entonces, dice la Biblia que en este viejo reino fuimos controlados por nuestra carne pecaminosa, nuestros impulsos. Fuimos gobernados por el Dios de las tinieblas, que no es el Dios Jehová Dios. Jesús es el diablo. Nosotros fuimos controlados en este viejo reino por ese espíritu o ese Dios de las tinieblas: la carne, el pecado, el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Ok. En este nuevo reino ya tu carne no puede dirigirte. Yo no puedo odiar a mi hermano porque siento odio. Mi carne no puede dirigir mi acción como yo actúo. Ahora tiene que ser el Espíritu Santo que me dirige. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dicen amén? Ok. Esto es solamente la introducción a este nuevo tema que vamos a estar desarrollando: viviendo en el reino. Todo el mundo diga: viviendo en el reino de Dios. Vamos a estar puestos de pies, por favor. Ahora, ¿cuántos recibieron algo? Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Ok. Vamos a orar. Padre, yo te pido ahora mismo, Señor, que tú toques a cada persona, a cada corazón que está presente en este lugar, lo que nos está mirando a través de las redes sociales. Te pido en el nombre de Jesucristo que si hay alguna persona en este lugar que no conoce a Jesús, que no te conoce a ti, Jesús, como exclusivo Salvador. Si hay alguna persona en este lugar o que nos está mirando a través de las redes sociales que está viviendo bajo el reino de las tinieblas, bajo la dictadura del viejo hombre, bajo la dictadura de la carne y del Dios de las tinieblas, Satanás. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que hoy sus ojos sean abiertos, que hoy digan: Padre, yo necesito ser trasladado del reino de las tinieblas, de acuerdo a Colosenses capítulo 1 versículo 13, al reino de tu Hijo amado. Cuando nosotros hablamos del reino, hermanos,
No estamos hablando de cuando te mueras un día, cuando pases de esta tierra, de esta vida a la otra, entonces estás en el reino de Dios. No, 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 no. Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó que el reino de Dios estaba aquí, hoy, entre nosotros. Entre nosotros. Es más, la Biblia dice en el libro de Lucas, de Mateo, que el reino de Dios también está dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Padre, yo te pido que esta revelación del reino se desarrolle de tal forma que nuestro caminar sea diferente, nuestro hablar, nuestra plática, nuestro pensar, nuestras decisiones. Porque tu palabra dice: primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitamos en esta vida será añadido a nosotros. Ayúdanos no buscar las añadiduras. Ayúdanos, Padre, no solo buscar las añadiduras, sino buscar el reino primero. Cómo funcionar en Él, cómo vivir en Él, en el nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, que si hay alguna persona aquí que no conoce a Jesucristo y quiere recibir en su corazón al Señor Jesús como exclusivo Salvador, que lo indique ahora mismo por levantando las manos. Si hay alguna persona aquí que dice: yo quiero a Jesús, quiero aceptar a Jesucristo, levante tu mano allá donde estás, allá donde estás parado, parada. Si no, los que nos están mirando a través de las redes sociales, si hay alguna persona que dice: yo quiero a Jesús como Salvador, yo necesito a Jesús, haga esta simple oración. Todo el mundo aquí repita conmigo y con ellos. Diga: Padre, reconozco que he sido un pecador y necesito un Salvador. Ahora mismo te pido que entre a mi corazón, perdone mis pecados y lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario para limpiar todos mis pecados. Te doy gracias que ahora mismo yo, por esta simple oración, soy salvo. En el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Amén. Queremos prepararnos para colectar la ofrenda.